Hoy, sábado 16 de octubre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. En familia, entre amigos o donde hay una gran hermandad, nos respaldamos tanto que decimos cosas como: te podrás meter conmigo, pero a ellos ni los tocas. Algo así parece que dice Jesús hoy en relación al Espíritu Santo. Apenas se va revelando quién es y qué hace. Quien después se sabrá que es Dios junto con Jesús y el Padre, y que hay una unión tan estrecha entre ellos, que cuando los apóstoles comparezcan ante los tribunales humanos, promete que el Espíritu Santo los asistirá como su abogado defensor. Y Jesús, como defendiendo a alguien de la familia, dice que contra él podrán proferir cualquier ofensa y se les perdonará. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Es que la misericordia de Dios solo tiene un límite y es este? ¿Y ese pecado consiste literalmente en proferir insultos o maldiciones hacia la tercera persona de la Santísima Trinidad? Lo que la Iglesia ha interpretado de estas misteriosas palabras de Jesús es que dicha blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en oponerse a su acción, que es abrirse a la fe en Jesús y al don de su misericordia a través del sincero arrepentimiento de los pecados. Si es un pecado que no se perdona, no es porque Dios sea vengativo o rencoroso, sino porque ese pecado consiste, precisamente, en bloquearse uno mismo para poder recibir el perdón. Se consideran 6 los pecados contra el Espíritu Santo: desesperación de la salvación, presunción de salvarse sin merecimientos, negar la verdad conocida como tal, tener envidia o pesar de la gracia ajena, obstinación con el pecado y la impenitencia final. Primero, desesperación de la salvación. Quien cree que sus pecados son tan grandes que no pueden ser perdonados y por tanto pierde toda esperanza. Se cierra a acudir humildemente a la misericordia porque se considera caso perdido. Segundo, en el otro extremo está el que presume de salvarse sin merecimientos. Aunque sabemos que la salvación es un don obtenido por los méritos de Cristo, el fruto que debe esperarse es nuestra conversión. Pero hay quienes con total arrogancia afirman categóricamente que ya están salvados. No tienen la menor duda. Independientemente de sus actos, a pesar incluso de sus manifiestos pecados, se sienten con un privilegio especial que les garantiza su salvación eterna. Tercero, negar la verdad conocida como tal. Esto es, cuando uno manipula a su conveniencia la doctrina de Cristo para adaptarla a su estilo de vida y así seguir pecando tranquilamente. Cuarto, tener envidia o pesar de la gracia ajena, el sentir molestia en lugar de gusto por ver que Dios se apiade de otros hermanos y que éstos crezcan en su amistad. Quinto, obstinación en el pecado, que aunque conozcas claramente su gravedad y consecuencias, y no tengas nada con qué excusarte, tomes la determinación de seguir en él, suprimiendo o ignorando el dolor en tu conciencia, acostumbrándote a vivir así, y en consecuencia,
desplazando a Dios del corazón. Y sexto, la impenitencia final. Cuando ni siquiera al borde de la muerte aceptas una última oportunidad. Cuando hay un propósito firme y obstinado de no arrepentirse. Estos son los pecados que no tienen perdón, y no lo tienen porque consisten en cerrarse al perdón. La acción del Espíritu Santo consiste en reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y teniendo un sincero arrepentimiento nos abramos al don de su salvación y tengamos una consecuente conversión. Si nos bloqueamos a esto, Dios es tan respetuoso de nuestra libertad que ni siquiera nos obliga a recibir un regalo tan grande. Pero vaya que sí, es este un pecado grandísimo, imperdonable, el abierto desprecio a quien busca brindarnos un amor infinito. Que tú y yo nos reconozcamos pecadores, pero no de ese pecado. Que a pesar de nuestras debilidades, recibimos y correspondemos agradecidos la misericordia del Señor. Que tengas un día lleno de bendiciones.